Muy buenas noches, amigos, quienes están viendo esta secuencia de Barbarie Editorial y el Encuentro Regional de Escritores. He sido invitado por nuestro gran amigo Josué el Chico para comentar y hacer un homenaje a un escritor jaujino, César Augusto Núñez Arroyo. Él escribe este libro, si pueden todos ver, claro, quizás salga un poco inverso, se llama Oaxaco. De César Augusto Núñez se sabe muy poco. No es que sea un escritor reconocido, es prolífico, sí, tiene varias obras, ha participado en algunas crónicas periodísticas, literarias. También ha estado de algún modo vinculado al movimiento cultural en Jauja. Tengo la sospecha de que en algún momento o fue docente o periodista, ¿no? Se sabe muy poco de él, no es muy dado a darse a conocer en estos ámbitos culturales, pero sí está muy interesado en desarrollar algunos aspectos sobre temas y hechos históricos en la ciudad de Jauja. Me parece interesante porque es alguien que ha escrito esta novela, del cual quiero comentar, ¿no? Pero antes debo decir que de acuerdo a su pequeña biografía, él nace el 27 de abril de 1929. Se autodefine como autodidacta. Sus obras publicadas son Oaxaco, pero en una versión mimeografiada, muy rústica, el año 1977. Y voy a señalar por qué razones creo que publicó esa novela, o una novelita pequeña, ¿no? en 1977. Él en realidad lo que dice que este Oaxaco es un relato novelado. Y vamos a explicar por qué, de qué. Luego, él también está en Las Bodas de Plata, el Estadio Monumental de Jauja, escribe un texto sobre eso, sobre el estadio, cómo se hizo, qué se hizo, quiénes fueron los promotores, cuál fue la razón de todo esto, en 1998. El 2006 sí incursiona con unos cuentos que se llaman Cuentos Misteriosos en Noche a Media Luna. El 2006 no he tenido oportunidad de leer estos cuentos, así que no tendría una mayor idea al respecto. Pero sí sus estampas de carnaval jaujino, ¿no? Hace poco estuvimos conversando con algunos intelectuales jaujinos, como por ejemplo Manuel Perales, Marx Espinosa, el mismo Jefferson Gómez y otros chicos más que hay por ahí, algunos no tan chicos ya, sobre el tema de la tunantada. Y entonces yo recordaba mucho las estampas de Pedro Monge, de señor Villavicencio, don Modesto Villavicencio, y del señor Bonilla del Valle, ¿no? Que me parecen dentro de una corriente que se podría denominar no indigenismo, sino más bien recuperación del folclore de la zona de Jauja. Y entonces estas personas, por decir, el de Ernesto Bonilla del Valle me parece un texto mucho más logrado. Y además me da gusto porque él fue un hombre comprometido con su tiempo. Él fue miembro del partido aprista, cuando el APRA era un partido que pensaba cambiar
la total situación de injusticia e inequidad y resolver los problemas fundamentales, como el caso del indio, el caso del nacionalismo frente a las empresas imperialistas que estaban en el Perú y que tenían enclaves, de hacer una patria grande de toda América Latina, por lo cual fue perseguido. Por ejemplo, este libro Estampas de Jauja lo publica en Argentina, donde está exiliado. Años después regresa, pero ya no es partícipe del movimiento aprista, porque, bueno, como muchos saben, el APRA hacia fines de los 50, claro, con claridad, pero todo empieza a partir del golpe de Manuel Odría en 1948, donde el APRA empieza a derechizarse. Y luego ya conocemos toda la historia reciente de una APRA corrupta y todo eso, ¿no? Eso es otra historia, pues. Pero en ese momento que Ernesto Bonilla escribe, está replanteando una reivindicación de lo indígena aquí en la región, específicamente en su tierra, que es Jauja. Pero Núñez escribe Estampas del Carnaval jaujino. Hay una discusión sobre exactamente qué es el carnaval jaujino. Unos hablan del carnaval donde hay el jalapato y otros que lo asocian con la tunantada. Pero en fin, dejaremos que los intelectuales jaujinos empiecen a definir algo muy sencillo, que es como en el caso nuestro en Huancayo, el carnaval es guaylas, antiguo, moderno, y eso es todo, ¿no? Ellos como que tuvieran dos situaciones carnavalescas, por decir. Hay en otras zonas también otros tipos de formas de hacer el carnaval, pero son criterios que obedecen a conceptos antropológicos, de la antropología cultural y de la antropología o de lo que podríamos llamar el folclore latinoamericano. También participó en la edición de Visión Pasqueña del Josefino Higreda. Nos informa que tiene 3 obras inéditas, ¿no? Ojo del Mundo, una novela, Caminos Sangrientos, otra novela, y Anécdotas y Chistes que responden seguramente a algo que es muy usual en la tunantada, en los carnavales, pero podría ser también situaciones jocosas o novedosas en la ciudad de Jauja, en la provincia de esta zona del norte del Valle del Mantaro. ¿Qué es lo que hay que plantearnos en este homenaje, ¿no? Este relato novelado, Oaxaco, que fue publicado el año 77, es a raíz de que en esos años, en la efervescencia política que hay una propuesta bastante, si se quiere, ideológica y politizada, que es el proceso de construir una revolución en el país. Entonces, el mundo político estaba muy movido, estábamos en una dictadura y al mismo tiempo buscábamos una salida. Los sectores de izquierda, marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, nueva izquierda, diferentes grupos planteaban un proceso revolucionario. El gobierno de Velasco había acabado en 1975 mediante un golpe de Estado encabezado por el general Morales Bermúdez, dicho sea de paso, implicado en un proceso que se llama Operación Cóndor, en la que varias dictaduras sudamericanas desaparecían en cualquier parte de Sudamérica a los opositores políticos. El caso en el país es que
el gobierno dictatorial para algunos, autoritario para otros, nacionalista para muchos, de fuerte componente social, como fue el gobierno de Velasco, es que había logrado dar visibilidad a varios sectores. Uno, al sector campesino, al cual había sacado de su estado cuasi esclavista y totalmente denigrante a través de una reforma agraria, y algo que muchos olvidan o no quieren reconocer es que eleva la Casa de la Cultura del Perú, que estaba en Lima nada más, y tenía algunas sedes, claro, en algunas provincias importantes, como el caso de Huancayo, pero no había más en otro sitio, las eleva a Instituto Nacional de Cultura. Y le da una tarea, y esto es lo importante, cual no se ha vuelto a hacer hasta hoy día. A pesar de que el heredero de ese Instituto Nacional de Cultura es hoy el Ministerio de Cultura, la tarea fue construir las políticas culturales desde la idea de la construcción de un Estado-nación. La propuesta era, si somos herederos de una cultura milenaria y con fuerte arraigo cultural y social, y lo podíamos ver en el folclore, en la música, en las artes, en la artesanía, ¿cómo era posible que no tuviera políticas culturales? Entonces este gobierno velasquista propugna eso, al elevarlo como Instituto Nacional de Cultura. Ese es en el terreno cultural. Incluso hay varios eventos, recuerdo uno mucho, el famoso Incarri, donde se trataba de hacer temas tanto de folclore, pero con letras de protesta, con letras buscando que la población se concientizara. Y allí aparecen una serie de canciones de carácter proletario en aquel momento, ¿no? Hay, por ejemplo, canciones de Picaflor de los Andes sobre las minas, Jilguero del Huascarán también, ¿no? Pastorita Guaracina, y muchos grupos folclóricos empiezan a buscar una reivindicación cultural desde la perspectiva socialista. Eso también hay que decirlo. No es cosa de engañar o de mentir o de oscurecer el punto. No es que Velasco haya sido socialista o comunista. Incluso su lema era ni capitalismo ni comunismo, solo nacionalismo. Pero ese nacionalismo desde la perspectiva de los países semicoloniales o coloniales, o lo que ellos denominaron un nuevo concepto que se llamó en vías de desarrollo, ellos entendían que si no se hacía una política nacionalista con un gran énfasis en lo social, lo único que podía producirse es lo que ya había pasado y del cual esta novela habla. Es decir, la insurrección armada. El gobierno de Velasco planteaba que si damos solución a los problemas sociales del país, cualquier evento de lucha armada, de guerrillas, o como quiera llamárselo ahora, no podrían tener arraigo, porque los problemas sociales principales en el país, como era el caso del campesino, su cultura, y el problema de la tierra, es que podían ser resueltas. Entonces había que resolver el problema del hambre y la miseria en el campo en primer lugar, revalorar la cultura andina, en segundo lugar, y en tercer lugar, crear mecanismos económicos que posibilitaran que estas amplias capas sociales salieran de la pobreza. Esa era la propuesta. En el terreno cultural se expresó, como les digo, con la asunción del Instituto Nacional de Cultura, ahora sí con sede en todo el país y
con el inicio de políticas culturales. Fatalmente, estas políticas culturales fueron bloqueadas cuando llegó el gobierno de Morales Bermúdez y empezó lo que se denominó el desmontaje del proceso revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Pero al mismo tiempo, este Velasco introdujo como forma de la cultura política todos los libros prohibidos en el Perú. Hasta 1968, que alguien, por ejemplo, leyera a Mariátegui era considerado subversivo, peligroso y pasible de cárcel. Estos libros, por ejemplo, se distribuían de modo clandestino. Es más, ni siquiera, ya para no hablar de libros comunistas, sino de libros apristas. Por ejemplo, el antiimperialismo y el APRA estaba prohibido en el Perú. Y bueno, Nelson Manrique nos cuenta en su último libro sobre el APRA que, bueno, ahí convergieron dos. Uno, porque la oligarquía no quería que ese libro se leyera, pero también el mismo Ayala Torre no quería que se conociera. El libro también circulaba de modo clandestino. Esa parte de la cultura política es lo que también con Velasco se abre. Pero no solo llegan los libros de carácter marxista, sino también llegan los libros de carácter liberal. Por ejemplo, llegan ya los libros de Adam Smith, de von Hayek, de Mises, de todos los que hoy día, fuera de los libros marxistas, podemos leer sin ningún problema. Pero Velasco abre esas puertas y entonces aquí empiezan a llegar libros de todo el mundo de carácter socialista, de cualquier tendencia. Llegan libros trotskistas, comunistas, libros maoístas, libros albaneses, cubanos, cosas que no se conocían o que poca gente que salía al exterior, principalmente a París, podía leer, ¿no? En francés, claro, y algunos en español por las traducciones cubanas. Pero fuera de eso no hay. Entonces con Velasco también una parte de la cultura política en el país es lo que podríamos llamar una modernización política a partir de las lecturas también se da cabida. También incursionan todos los trabajadores. Se reconoce a la CGTP como central obrera y a partir de eso la CGTP se convierte en una organización de los trabajadores muy fuerte. Como también el Estado nacionaliza diversas empresas que estaban en manos de los norteamericanos, franceses, alemanes, las nacionaliza. Es mentira que digan que la burguesía nacional fue afectada. Ninguna empresa de burgueses nacionales fue afectada. Solo fueron afectadas todas las empresas de carácter imperialista, como se le denominaba en aquel momento. Por el contrario, a través del Banco Minero, a través del Banco Industrial, a través del Banco Agrario, a través del Banco de Fomento, y convirtiendo en varias oficinas en bancos de fomento, se propugnó que la burguesía nacional tuviera capital. Un ejemplo de eso, cuando Carlos Malpica, en el año 63, escribe un libro que se llama Los dueños del Perú. Por ejemplo, el señor Dionisio Romero, joven en aquel entonces, hijo del señor Romero Piurano, ni siquiera figuraba en esa lista, que eran los 300 dueños del país. Pero en los datos decía que ésta estaba acumulando una buena cantidad de tierras y capitales. E incluso Malpica cuenta que en una ocasión fue interpelado por uno de estos burgueses, pero con aspiraciones democráticas, y le dice: oye, estás mintiendo, porque ¿quiénes son estos Romero? Aquí en el Club Nacional nadie los conoce. Entonces le dice: pero esos son los datos que hay. Hoy día sabemos quién es el Grupo Romero.
y la fuerza económica que ha tenido y que tiene. Este grupo, por ejemplo, que fue lo que podríamos llamar hoy día emprendedores con visión de largo plazo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tenían su hacienda en Piura, una hacienda algodonera. Fueron expropiados por Velasco, así como fueron expropiadas las minas de Jaime Bailey, de los Let's Colmenares, de los Aspíllaga. Ahora, por ejemplo, este señor Antero Flores Arauz es descendiente de un hacendado que tenía tierras, por ejemplo, en la zona del Callao, en lo que ahora es Maranga, toda esa zona, ¿no? Maranga, cerca de Bellavista, toda una zona agrícola. Y así, en todo el país, los hacendados sí fueron afectados, ¿no? Aquí en Huancayo hay varios casos, ¿no? De eso, ¿no? Se reparte, por ejemplo, quienes hayan conocido la Hacienda La Mejorada, que está donde ahora es Justicia, Paz y Vida, el Hospital del Seguro, todo eso fue también afectada por la reforma agraria. Entonces, al hacer esta reforma agraria, lo que hizo el gobierno es darles bonos pagaderos o bonos de reinversión. Y el Grupo Romero, por ejemplo, hizo eso, reinvirtió y logró salir a flote y hoy día se convirtió en uno de los industriales más importantes. Pero algunos de carácter señorial no lograron o no quisieron. Todos estos cambios empezaron a ser desmontados con el gobierno de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez busca reprimarizar, se llama, atajar un proceso de industrialización que fue fomentada por la Comisión de Economía para América Latina, que es CEPAL, en la que se propugnaba que el Estado peruano y todos los estados de América Latina, el África y Asia, en vías de desarrollo, estos países, debían tener un proceso de sustitución de importaciones, es decir, una industrialización, en primer lugar, de la industria ligera, por ejemplo, hacer hilos, agujas, máquinas pequeñas, ensamblaje, esas cosas, y luego pasar a industria media. En aquel entonces, la industria, por ejemplo, digital, la tecnología de punta hoy, estaba recién en cierre. La computadora, por ejemplo, la primera computadora que llega al Perú, más o menos el año 64, es del señor Banchero y ocupa medio edificio en el centro de Lima, de ese tamaño. La segunda computadora fue del Ministerio de Guerra, lo que hoy es Ministerio de Defensa, una donación del Pentágono norteamericano para tener control sobre los movimientos sociales políticos en América Latina dentro del marco de la Guerra Fría. La tercera supercomputadora, o una computadora que en ese momento podía hacer algunas operaciones, la tuvo la UNI, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, cuando uno va y te enseña el local de la UNI, es un edificio inmenso para una computadora que con la justas haría que el 1% de lo que hace una simple laptop, ¿no? En fin, el punto es que el país tenía que industrializarse. Sin embargo, llega Morales Bermúdez y empieza a desmontar todo eso. Muy bien, eso podríamos decir es el marco general de toda esta situación. Dentro de ese marco de protestas, de lucha, en algunos casos reivindicando el legado velasquista y visualizando una posibilidad de revolución socialista, porque dentro de la izquierda había una discusión, esto también hay que aclarar para que esté claro, ¿no? Había dos propuestas. Una era la propuesta de la guerra popular, una lucha armada, en función de que se suponía que el Estado era semifeudal y entonces el problema del indio todavía no estaba resuelto. En el segundo caso era que este era un capitalismo dependiente y lo que había que hacer era más bien fortalecer la democracia. Pero visto los hechos, la gran mayoría, podemos decir el 95% de los grupos de izquierda apostaban por un proceso revolucionario. El 5% apostaba por un proceso
de democratización, o que en el que la izquierda podía participar en un proceso de modernización democrática y desde ahí lograr la construcción de nuevas leyes. Por eso es que en la Asamblea Constituyente del 78 hay diferentes opciones, pero al final la izquierda se niega a firmar esa constitución que recogía muchos de los avances sociales. Por ejemplo, se elimina la pena de muerte y se asume el Pacto de San José. Se plantea, por ejemplo, el voto a los analfabetos, porque hasta ese momento solo los letrados podían votar. Se reafirma el voto de las mujeres. Se construye una democracia parlamentaria o un híbrido, digamos, ¿no? Parlamentario presidencialista, en vista de los problemas que había tenido el gobierno belaundista en los años 60. Y se recoge una serie de las reformas velasquistas, algunas a regañadientes, otras no. Entonces, en ese marco histórico es que Núñez plantea esta novela. ¿Cuál es el asunto de esta novela? Es un relato novelado de las guerrillas en Jauja. Es la primera insurrección que hay aquí. Ahora, ¿quiénes son los que están en esto? Son la línea de izquierda denominada trotskista. No son los maoístas, ellos aparecen en los 80 con su guerra popular. No son los marxistas-leninistas que aparecen en el 84 con su guerra revolucionaria. Y los trotskistas tienen dos hechos. Quienes hayan visto o leído el libro Avisa a los compañeros pueden entender de mejor forma esto. El tema es que este libro resulta en aquel momento aleccionador, es decir, enseña una experiencia revolucionaria y para no volver a cometer ciertos errores. El relato empieza ya cuando ya son jóvenes, digamos incluso casi adultos, ya formados políticamente dentro de la izquierda, quieren desarrollar un proceso al estilo Cuba y van a juntar. Francisco Vallejo, esta es la curiosidad, ¿no? Francisco Vallejo es un subteniente de la Guardia Republicana, pero él antes de ser militar o guardia republicano fue estudiante de medicina en España. Claro, en el libro de Vargas Llosa se ahonda un poquito más sobre la biografía de Vallejo, en la que dice que él llega a España como cualquier estudiante y luego se ve contagiado por la efervescencia política, porque ¿qué es lo que pasaba en España? En España estaban en una dura lucha contra el gobierno de Francisco Franco, la dictadura franquista, que era una dictadura brutal contra todo lo que oliera a socialista, a socialdemócrata, a progresista y mucho más a comunista. Esta dictadura, por ejemplo, después que termina la guerra, hay más de 100.000 fusilados. En total esa guerra, que dura 3 años, pero que se prolonga como posguerra más o menos hasta fines de los 50, hay 1 millón de muertos. Esto es muy brutal. Muchos de estos jóvenes hicieron guerrillas en España, pero fueron derrotados. Y luego empieza una lucha política clandestina para sacar al dictador y lo que se conoce como la democracia española, que llega cuando Francisco Franco muere en 1975. El hecho es que Francisco Vallejo llega en esa efervescencia y como todo joven pues empieza a asimilar ideas. Vargas Llosa dice que tiene problemas familiares y entonces tiene que regresar al Perú, y para sobrevivir en el Perú, para vivir, se tiene que meter al cuerpo de oficiales de la Guardia Republicana.
Recordemos algo también, porque no es como ahora. Para ser policía, en los años 50 bastaba tener primaria completa. Es decir, un chico que había acabado secundaria o cursaba universidad era ya oficial. Unos años más tarde, por ejemplo, para ser policía bastaba tercero y secundaria. Hoy día eso es imposible. Incluso la tendencia debe ser que para ser policía deberían tener un grado universitario, que lo tienen además muchos, ¿no? Se ha equiparado, pero eso es otro. Entonces, en este momento, un joven universitario, 2 años de medicina en España, regresa, era obvio que iba a ser oficial. Pero él llega ya con nuevas ideas socialistas, luego se traslada a París y se convence de la corriente trotskista revolucionaria. Él observa la experiencia de Hugo Blanco y considera que el camino más viable para hacer un proceso revolucionario es al estilo Cuba. Y también Núñez recoge esa parte, ¿no? Entonces hay una confluencia de varios elementos para poder graficar la figura de Francisco Vallejo, personaje real, por supuesto. Todos los personajes son reales. No hay ninguno ficticio. El ficticio es el Maita que hace Vargas Llosa, porque el verdadero Maita es un campesino jaujino que muere en Oaxaca, en esta gesta. La ficción que hace Vargas Llosa con Historia de Maita, malintencionada desde mi punto de vista, ese sí es el Maita ficticio, ¿no? Un Maita homosexual, extraño, pero en fin, ese es otro tema. El punto es que Oaxaca muestra una experiencia desde Jauja. Entonces uno dice, ¿por qué en Jauja? ¿Qué cosa hay en Jauja? Entonces hay algunos hechos históricos. En Junín, si bien en la ciudad de Junín, pero también de modo general en Junín, nos apreciamos de ser una de las cunas de la independencia peruana, junto con Ayacucho. Por eso es importante, en este caso son importantes los símbolos. Otro símbolo que se recupera es que la idea de Jauja, la idea de la riqueza exuberante, esa idea es otro símbolo que se conoce. También la situación de convulsión que había acá. Pues aquí hubieron varias cosas. Por ejemplo, durante los años 30, 40, 50, el movimiento aprista aquí tuvo fuerte base campesina y muy creativa. Esto es a veces, cuando uno discute el tema intelectualmente, no políticamente, hay cosas que hay que reconocer a la gente de base del APRA, gente muy creativa en el entendido de que querían cambiar la sociedad. Eso explica, por ejemplo, por qué don Elías Tácunan, uno de los propulsores de la fundación de la Universidad Comunal, es aprista y es de la zona de Huasicancha, campesino. Pero un buen grupo de campesinos apristas, o por lo menos filoapristas, están en el Valle de Anamarca. Y ahí convergen dos factores. Jesús Vélez Rizárraga, un intelectual aprista, exiliado en su juventud, termina de hacer estudios sobre la reforma agraria y la Revolución Mexicana allá en el DF mexicano. Estudia en la Universidad Autónoma de México y entiende el fenómeno de las reformas agrarias y los movimientos campesinos. Entonces, cuando llega acá, hay una conversación con los campesinos y hay una idea. Es que el campesino tiene el mito del progreso a través de la escuela. Pero como la oligarquía peruana no estaba dispuesta a eso, porque hay un viejo dicho, pues no, si hay un pueblo educado, un pueblo menos ignorante, por lo tanto un pueblo más libre.
Esa idea básica, por ejemplo, lo toma Paulo Freire para seguir desarrollando su pedagogía del oprimido o pedagogía de la liberación que se conoce ahora, o pedagogía crítica que se le ha denominado. Entonces, si un pueblo es menos ignorante, este pueblo tiene más posibilidades de ser libre. ¿Ya? Esa idea, de otra forma, de un modo más simple, más sencillo, lo que han llamado los antropólogos y sociólogos la ética del progreso, estaba en esos momentos en la idea de que los pueblos debían tener escuelas. Pero como el Estado oligárquico no quería financiar eso, entonces llegan a una especie de acuerdo. Que los comuneros levanten en un trabajo de minca la escuela y contraten a un profesor. Y entonces surge la idea del colegio o la escuela comunal. La comunidad decide. Esa idea es importante, porque después eso se va a trasladar a la universidad. Por eso la primera fase se llama universidad comunal. ¿Ya? Estos detalles que hablamos es porque estos apristas son muy creativos en el ámbito del desarrollo político particular, personal, social, pequeño, micro o meso, a lo más no macro, y logran hacer cosas. Entonces aquí hay una base aprista muy interesada en cambiarlas. Esta idea es la que toman algunos revolucionarios para poder insertarse al campo, pero aquí viene un grave problema que han sufrido todos los movimientos revolucionarios de carácter marxista, trotskista, incluso el mismo aprismo. Es decir, no se entendió con claridad que eran dos culturas y que había que producir primero un diálogo cultural en términos políticos para poder plantear una propuesta política. Es decir, el mundo andino, quechua-hablante o mestizo, y el mundo occidental, con dos códigos distintos. Mientras el mundo andino entiende la forma, e incluso podemos trasladar esto al mundo amazónico, de los pueblos originarios que se llama hoy, entiende la política de un modo diferente a cómo entiende la política el occidental. Esto es clave en el asunto. Los dos únicos países que han logrado avances en eso, por eso tienen éxito, es Bolivia y Ecuador. En ellos sí han logrado hacer una imbricación el pensamiento occidental y el pensamiento andino o comunitario. Esto es clave en entender, ¿no? Y eso es una barrera política. Y esto ha funcionado hasta ahora y sigue. No es que el Estado peruano o el sector importante de la política nacional entienda eso, sino que ha buscado convertirlos en dos situaciones, o en clientes o en vasallos. ¿Cómo es esto en el campo de la comunidad? Clientelaje a través de ¿quiénes? De los agentes gobernadores o de exmilitares que han estado en el ejército o en la marina o en la aviación y que pertenecen a la comunidad. Entonces hay una correa de transmisión. Y en el otro lado, el vasallaje a través de las prefecturas. ¿Cómo se manifestó? Por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, los comuneros eran llamados a lo que se llamaba la conscripción vial para que puedan hacer carreteras sin pago. Y eso funcionó. Entonces, hay todavía una especie de idea del supremo gobierno en las comunidades. Y hay una línea una correa de transmisión. En este punto se discute mucho cómo se puede hacer esta imbricación entre la cultura política andina o comunitaria de los pueblos indígenas con la cultura política que viene de Occidente. Ya en el terreno ya concreto de la política, que es en lo que se llama la microfísica,
de persona a persona, de pueblo a pueblo, de comunidad a comunidad. Bueno, eso. Y eso fue un error político también cuando hubieron insurrecciones en el Perú. Ese es un primer asunto en esto, porque los que están participando dentro del relato novelado de Oaxaca son estudiantes del San José, que están, si uno ha leído, por ejemplo, País de Jauja, uno ve al chico Alayo, ese tipo de chicos son los que están en el colegio de San José. No son chicos vinculados directamente al mundo andino. Vallejo era un chorrillano, conocía mucho de política marxista, trotskista, pero no tenía mucha vinculación. Es más, él era visto como una autoridad porque era un oficial de la policía o de la Guardia Republicana. Incluso dentro de la misma, del microcosmos de la cárcel, él es visto como un representante represor del Estado y no como alguien que te va a llevar a una liberación frente a ese Estado. Joaquín Salguero, ex sargento del ejército, él es campesino, pero es el clásico campesino mestizo y es el clásico mestizo jaujino. Entonces la vinculación con las comunidades no era tan efectiva. Entonces ahí podríamos observar un fenómeno político interesante. Pero dentro de la novela y dentro de los hechos concretos es que la insurrección también fracasa por una especie de llevarse por la emoción. Todo estaba planeado milimétricamente, porque estaba vinculado a insurrecciones mineras en las minas principales, en Cerro de Pasco, en La Oroya y algunas otras minas ahí. Eso falla, ¿por qué? Porque el año 62 es año electoral y entonces viene ahí a la Torre de Jauja a dar su mitin. Y en lugar de cerrar la información y que la insurrección pase clandestina y luego siga su curso, Salguero y Vallejo agreden ahí a la torre. Entonces hace una trifulca ahí, interviene la policía, todos lo reconocen y lo denuncian. Entonces, como era oficial de la Guardia Republicana, ordenan que tiene que ser juzgado por atacar a un político, porque hoy día, por ejemplo, podrían hacerse el loco, pero por lo general las Fuerzas Armadas y Policiales están impedidas de participar en la vida política del país. Hay países en los que sí pueden participar, pero aquí no. ¿Verdad? Entonces, él se desespera y acelera la insurrección. ¿Y a quién lleva? A los chicos estudiantes del colegio, claro, emocionados, pero sin ninguna, ni experiencia política ni experiencia militar. Su segundo, Salguero, se había llevado a Lima llevando parte de su cosecha y no está para organizar toda la logística del grupo. Pero además hay otro detalle que también Núñez es claro en decirlo, es que son infiltrados por un agente de la CIA, en ese momento, un gringo que se hace pasar como un revolucionario cubano y logra infiltrarlos. Y él descubre una ruta por donde iban a ir y eso informa al Estado peruano. Entonces tienes dos elementos. Uno, la información del agente de inteligencia de la CIA y este arranque de euforia al atacar a Haya y luego quedarse en el aire y en lugar de esconderse quizás o eludir la persecución y luego seguir el plan, él lo único que hace es irse a la batalla. Es obvio que el factor sorpresa ya no estaba, es claro que había información en manos de los enemigos y ellos tenían poca fuerza. Es más, exactamente no sabían a dónde ir.
tenían una idea, pero el que iba a llevarlos, el guía principal, no estaba en ese momento, había llevado su cosecha. Por lo tanto, esto ya a todas luces iba al fracaso. Lo que no se esperaba es que el fracaso fuera 2 horas después de que inicia la insurrección. 2 horas después son perseguidos porque también tienen, bueno, en la pequeña trifulca desorganizada se olvidan de algunas cosas. Entonces debían cortar todos los teléfonos de comunicación con Huancayo y dejan uno. Logran comunicarse, entonces la policía viene, un grupo especial de asalto, y los empieza a perseguir. Como no conocían muy bien, y es más, al parecer su nivel de preparación no fue tan eficiente, por lo tanto demoraban. Lo que podía un campesino hacerlo, por ejemplo, en 1 hora, recorrer 5 o 10 kilómetros, ellos lo hacían en 2 horas, 3 horas. Entonces era muy lento, El único que estaba preparado porque era campesino fue Maita. Por eso Maita es asesinado ya prácticamente. Este asunto es importante observarlo, ¿no? Cómo el comportamiento. Los únicos que se salvan son los estudiantes. Los 2 cabecillas son exterminados, eliminados. Y luego el resto de gente perseguida, encarcelada, bueno, ya todo, descubierta toda la conspiración. Y así termina esta gesta. Entonces uno se hace varias preguntas, ¿no? ¿Era posible en ese momento histórico que haya un proceso así? ¿O solo fue el desorden que impidió que esto tuviera éxito? Ahora, claro, también se sumaron otros factores también. Por ejemplo, un ascendiente del exalcalde ahora, ¿no? Mayor de Jauja, el alcalde mayor, debe ser probablemente su padre, su tío o su abuelo, que era un gamonal de la zona de Chubamba, Monobamba, guía al ejército, a la policía frente a estos. Claro, está asustado porque un punto principal de esta movida en Oaxaca es la tierra a los campesinos, es decir, la reforma agraria. Fracasada todo esto, entonces hay muchas preguntas que pueden ser. Uno es la temporalidad de la acción. 2, la situación de la organización. 3, si políticamente esto podía tener resultados. Sea como fuere, es una novela política en realidad lo que hace César Augusto Núñez Arroyo. No tiene muchas pretensiones literarias, aunque si uno lee, tiene un lenguaje que quiere ser prosa poética. Hay ese intento. Jefferson Gómez escribió hace poco un texto sobre las novelas de Jauja y toca esta novela. Y él dice que literariamente la novela es fallida, que no tiene... Bueno, pues es una novela que no tiene mucho... no hay mucho que hacer con eso. Entonces, el punto está en si Núñez era escritor. Para empezar, no era escritor. Él se define autodidacta y entonces... Vale. Y en segundo lugar, es que la novela fue con intención política. Aunque él al final dice yo no estoy a favor de la violencia, yo creo que el diálogo, lo pacífico puede ser, pero vale la pena este aprendizaje, vale la pena entender este asunto. Y la simbología. Es la primera guerrilla en el Perú, así guerrilla de carácter marxista, trotskista en este caso, o de carácter socialista, si se quiere, en el Perú. Y es curioso, en el Perú, los que primero han iniciado todas estas movidas subversivas de carácter socialista han sido los trotskistas. Primero con Hugo Blanco y el asalto al Banco de Crédito, que se puede visualizar en el libro Avisa a los compañeros, buena película, y luego esto de Oaxaca. Y además prefigura algo, que después los militares son los que van a realizarlo. Es decir,
las fuerzas policiales y militares empiezan a darse cuenta realmente que aquí en el país estaba tan fracturada la cuestión social, tan graves injusticias, que lo único que quedaba es que había que hacer reformas estructurales, no reformas revolucionarias, pero sí reformas estructurales, en la economía, es decir, en lo que significaba el campo, la minería y la industria. Había que hacer reforma educativa, ahí hay una reforma educativa que abarca lo que ahora todo el mundo hace y pide, una educación para el trabajo y por el trabajo. En aquel momento, uno de los asesores de esta reforma educativa fue Walter Peñalosa, que después es el que propone la educación por competencias. Es decir, la reivindicación de la mujer. Hasta ese momento, si esa política se hubiera profundizado, probablemente muchas cosas de feminicidios y todo ese rollo no hubiera sido tan grave. Se abre, por ejemplo, la educación superior así en gran tamaño para las mujeres, cosas que hace años, por ejemplo, las chicas tenían que pedir permiso al papá para estudiar, y si eran casadas al esposo. Hoy día eso es inconcebible, pero cuando muchas chicas no saben la historia de las mujeres, a veces creen que todo esto ha sido así. No, hay muchas mujeres en el Perú que han dado su tiempo, su esfuerzo y alguna su vida por esto. Así que, como el caso de Clorinda Mate Turner o Mercedes Cabello, por ejemplo, en la literatura, perseguidas por mismas mujeres. Eso es otro tema para la reflexión. Así que aquí hay muchas reformas estructurales. Entonces aquí se prefigura como un oficial de la Guardia Republicana que sí, hay serios problemas en el país, está muy fracturado y había que hacer reformas profundas a nivel estructural. Ese es el valor. Entonces yo quiero dar este homenaje a César Augusto Núñez Arroyo. Me parece un hombre interesante, con el coraje de escribir algo que sucedió en su pueblo, algo que sucedió en Jauja y al cual se le debería reconocer, no como un gran escritor, sino como alguien que recupera la memoria de Jauja en algo que muchos quieren o obviar o mirar para el otro lado. Y todos creen que debemos mirar a Jauja solo como los tunanteros del valle o como los del Jalapato o del Carnaval. No. País de Jauja, si bien es una buena novela, pero elude el problema. ¿Por qué nunca Edgardo Rivera escribió sobre esto y algún otro autor jaujino? Esa es otra pregunta. Yo espero que Jefferson Gómez, que está investigando sobre varios temas, pueda escribir al respecto. Hay varios escritores jaujinos a los que yo les he preguntado sobre esta novela. Algunos ni la conocían. Es extraño ni que Jauja fuera a Nueva York, ¿no? Es extraño. Pero en fin, así estamos. Y mi homenaje es el reconocimiento porque a mí me enseñó varias cosas de la vida social y política leyendo a Núñez Arroyo y entendiendo su novela Oaxaco. Esta es la segunda edición del 2010. La primera edición que yo la leí era un folletito apenas, mimeógrafo. Quizás algunos no entiendan hoy día la palabra mimeógrafo. Era una maquinita para que se usaba con un stencil, escribíamos una máquina y pasaba, ¿no? Hoy día eso ha desaparecido, ¿no? Hoy día es puro copias, puro offset y bueno, impresiones, ¿no? Es otra. Esa fue, me impresionó desde la primera y esta segunda novelita. Esta incluso le ha añadido algunos datitos, por ejemplo, como que habla del pisco que frente a los chilenos y el pisco es peruano, que en aquel entonces ni siquiera se sabía, o no había duda de que el pisco era peruano y los chilenos nunca tuvieron ninguna. Pero en fin, un poco de prosa poética y el tema de la historia. Tiene lo que tiene todo relato novela. Un inicio, un clímax y un desenlace. Si partimos de ese punto, ya hablamos de literatura. ¿Puede haber problemas en la técnica, en el nivel de escritura? Sí, pero también hay otros valores.
Y creo que no sé si logran ver a don César Augusto Núñez Arroyo, que aún todavía con sus 90 años sigue vivo, está ahí. Con esto quiero terminar. A todos los que me están escuchando, que puedan de algún modo también leer. Siempre hay que conocer todas las partes de la historia y la literatura. A veces algunos piensan que la literatura solo debe ser lo bonito, lo bello, lo hermoso. No, también hay, en las novelas fallidas también hay los que estamos interesados en la literatura, por ejemplo, para encontrar un diamante en bruto. No se pudo pulir, de acuerdo, pero puede servir para que la siguiente generación o el siguiente lector pueda desarrollar una idea o un tema similar de mejor manera. Muchísimas gracias a Barbaria Editores, a Josué y a todos los amigos que me hayan escuchado. Les agradezco y espero que en otra ocasión también podamos hablar de otra novela o de otros temas también. Muy buenas noches.